Es un placer para mí recibir ahora a Javier Carrera. Javier Carrera es un investigador, docente de el Instituto Superior de Fútbol, ¿no? Que patrocina la Federación Ecuatoriana de Fútbol, escritor, un curioso por las letras y un apasionado también por el deporte. Estuvo hace poco en el Instituto Superior Tecnológico de la Federación presentando un libro de cuentos. Habitualmente es un editor de revistas. Hoy vamos a hablar de su trabajo, vamos a hablar de lo que es las letras, lo que es la literatura y lo que es la enseñanza precisamente en el deporte y particularmente en el campo que actualmente está vinculado, que es en el fútbol. Gracias, Javier, por venir, bienvenido. Estimado Andrés, gracias por la invitación. Siempre hablar en mesas de trabajo de fútbol es algo interesante. Yo pienso que el fútbol es el juego más serio inventado por el ser humano. Y eso implica muchas cuestiones, ¿no? ¿Por qué el juego más serio? Porque a veces tú debes planificar, el fútbol es apasionante, en donde tienes, en momentos, en minutos, tomas decisiones. Entonces, ahí se involucran algunos elementos. Y obviamente, el efecto comunicativo que debe tener dentro, durante y después del partido de fútbol es primordial. Sí se puede hablar como un fenómeno social en el cual la comunicación y el fútbol se prestan para muchas cosas. Una de ellas la literatura, cómo no, la comunicación, datos históricos. Hablar ya de comunicaciones verbales y no verbales en el fútbol, creo yo que obviamente es primordial en el fútbol actual. Y de hecho, escribir para los niños, que eso también me apasiona, que lo vean al fútbol como un valor, como un elemento productivo y un registro académico que pueda ser discutido por docentes, que sea una metodología en la cual sepan que ganar jugando bien se puede aplicar en la vida. Entonces, con todo gusto, en esta mesa de trabajo para poder dialogar de estos temas. ¿Qué te llevó a trabajar en el Instituto Superior de Fútbol? ¿Habías estado vinculado antes al deporte? Porque, como bien cuentas, lo tuyo en la literatura, varios premios has ganado y te han reconocido como uno de los importantes escritores. También has trabajado efectivamente para niños. ¿Cuál es el puente para entrar a un instituto de fútbol, de directores técnicos, no? Siempre me gustó leer fútbol. Como yo me considero un ecuatoriano dentro de las estadísticas normales, que gusta del fútbol, me apasiona, siempre estaba pendiente de alineaciones de los equipos en la década de los 80s, 90s, mundiales. Entonces siempre tuve esa afición por esos detalles. ¿Qué textos te acuerdas El primer libro que yo leí fue Así ganamos el Mundial de Bilardo. Ya. Entonces, un libro que para mi edad era difícil entenderlo. Hoy puedo entender, ¿no? Exacto, ahí habla de situaciones, Maradona Pasarela, la concentración en el Club América, etcétera, que hoy en la actualidad todavía al releer disfruto. Capaz que en esa época era un simple reflejo de las imágenes del gol de Maradona, de todos esos tipos. Ingreso al Instituto de Fútbol Quito hace unos 5 o 6 años atrás, donde funcionaba, no donde está precisamente hoy en la Casa de la Selección, sino acá en la avenida cerca de el Centro de Exposiciones Quito, diagonal. Ahí era el establecimiento. Entonces hubo una convocatoria, estaba mi hermano ahí ya, Pablo Carrera, que actualmente es el rector del instituto. Sí, claro. Entonces los dos tenemos esta pasión por el fútbol y la titulación también en literatura. Entonces había una posibilidad, me fui, me entrevistaron y fue tan interesante esa entrevista que no me dijeron nada de cuestiones académicas, pragmáticas de la comunicación, sino más bien datos de fútbol. Y me parece estupendo que primero, antes de que te apasione, debes saber, ¿no? Aparte del gusto, entonces... Debes estar vinculado. Exacto. Por interés. Obviamente. Ese es mi primer contacto con el instituto. Obviamente luego hubo un espacio, ¿no?, de tiempo en que me dediqué a otras situaciones, pero hoy estoy muy agradecido de estar en el Instituto del Fútbol Quito, porque es lo que realmente pienso yo, que sí puede cambiar la posición social del país. Has escrito este cuento, ¿verdad? Mi primer mundial. Se presentó hace poquitos días. ¿Es una de las primeras contribuciones al instituto o ya habías logrado algunas publicaciones de tu interés antes?
En el fútbol, en el instituto es la primera. La primera, ajá. Y yo estaba haciendo una indagación de este tipo de documentos, ¿no? Lamentablemente no lo hay muchos. No, Por es eso escaso. yo tenía ese reto de escribir para los niños, las niñas, que puedan disfrutarlo. Obviamente es un cuento que tiene el respaldo total de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y del Instituto del Fútbol de Quito, como parte también de sus gestiones que hace dentro de la vinculación con la sociedad, con todo lo que implican las leyes superiores, ¿no? ¿Quiénes están escribiendo de fútbol? Bueno, aquí lo recordamos quizás a Michelena, ¿no? Que es uno de los que más ha contribuido. Galo Mora también tiene una linda obra, ¿no? Carrión también habla de la Pájaro sociedad. Redondo para jugar, Quinto Lucas, Fernando Carrión, Raúl Pérez. Exacto. Tienen por cuentos, enumerar algunos. tienen relatos, tienen cuestiones, Pedro otros datos Monteros. históricos, ¿cómo no? Aparte de la inspiración que obviamente es ecuatoriana, ¿no? Ujú. Porque hay datos puntuales acá que los niños, como hablar de Spencer, está dentro del cuento. Entonces son cuestiones que son aditamentos especiales del fútbol. Mira, estimado Andrés, Alberto Spencer, el goleador histórico de Copa Libertadores de América. Y que yo en el mundo futbolístico considero que un 50% lo sabrán este dato, este Claro, detalle. claro. Pero ¿y cómo no Porque inculcarlo no a es los niños? actual, ¿no? No es, Es un exacto, no es dato actual. muy antiguo. Y si tú no es tienes- el premio al Spencer que se le da al goleador. Y si no hay una evidencia, un registro escrito, Ujú. es difícil que se mantengan en tiempo y espacio. Es verdad. Estamos conversando con Javier Carrera. Él es licenciado en Lengua y Literatura, es máster en Educación. Actualmente es docente del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de la Federación. Y trabaja sobre todo lo que es las letras, la expresión oral y la expresión escrita en los futuros directores técnicos, ¿no? ¿Qué les enseñas? Porque claro, aquí vemos cómo ellos empiezan a escribir, muchos de ellos empiezan a involucrarse en lo que es la literatura, pero sobre todo también la expresión no solamente escrita, sino oral, ante un director técnico que aspirará en algún momento llegar a la palestra pública. Como te decía anteriormente, la comunicación, el idioma, la lengua como tal, es un registro que evoluciona tanto como el fútbol. Un director técnico en formación, como lo están haciendo en el instituto, debe garantizar esa competencia comunicativa. Enseñamos expresión oral, expresión escrita, pragmática, inclusive rasgos semióticos en el fútbol. Entiendo. Obviamente cuando tu profesión vas a vivir de esto, el primer contacto que vas a tener con el dirigente, con los jugadores, con los compañeros, es a través de la comunicación. Los registros, los datos estadísticos en el mundo lo muestran esto. Los directores técnicos que han sido capacitados, Uh-huh. que están escribiendo y que son tolerantes a la idea adversaria, son los que tienen más éxito. Políglotas. Ese es el contexto, la realidad que existe en mundial este momento. Y obviamente en el instituto, al tener estos elementos, como ser una materia de formación básica dentro del instituto, y considero yo que es esta asignatura en la educación superior, ¿no? En primer nivel, en primer semestre, que les recibimos con esta asignatura. Les enseñamos eso precisamente, a que sepan persuadir a través del fútbol. ¿Y cómo lo hacen? Con un buen nivel de lenguaje, con funciones de lenguaje aplicadas, obviamente, con terminología que sea adaptable al contexto nacional. Eso es, ¿no? Romper paradigmas, pensar que el ecuatoriano está en esa capacidad. Y te cuento algo, y ese es lo que yo presiento, de que la comunicación, ha venido mucha gente extranjera y la comunicación de ellos es diferente a la nuestra. Sin duda, Y claro. cautiva, pero no sé si hasta qué punto sea tan justificada como la experiencia y el conocimiento que deben tener. Si es que un director técnico ecuatoriano a futuro se Ujú. presenta con un nivel académico de todo lo que hace el instituto, técnica, táctica, psicología, anatomía, TICS, y eso sumarle la comunicación, considero yo que estaríamos por buen camino. Tengo en mis manos la revista Gol Gana. Esta es la revista también del instituto, ¿no? Es una revista hecha por sus estudiantes. No sé si la podemos ver ahí en la pantalla de Facebook. Es una revista hecha por estudiantes.
es quizás su primer involucramiento, como tú decías, son estudiantes de primer nivel. ¿Qué contenidos podemos encontrar? No sé cuántas ediciones has logrado ya plasmar de este intento por, como tú decías, imprimir, ¿no? Generar precisamente esa memoria alrededor del fútbol. La educación actual a nivel superior yo considero que debe ser más práctica. El director técnico es un formador, es un educador del fútbol y obviamente necesita todos los rasgos de una docencia integral. Eso es el mundo actual que está sucediendo. La revista Gol Gana es un trabajo producido por los estudiantes de primer nivel nocturno. Es decir, nosotros hicimos un bagaje de conocimientos de todo el semestre y la aplicación, la graduación de ellos en esta materia era presentar el documento. Y lo hicieron el día viernes de la semana anterior. Ya. Esta es la primera revista. Es la primera revista bien, con el nombre Gol Gana. Es la primera. ¿Qué pueden encontrar acá? Tenemos datos, obviamente, que tienen que ver con la historia del fútbol nacional. Con datos que pasaron de una cancha de fútbol a un movimiento lingüístico como el siguiente fragmento pensamiento, al empate calceta, que es muy conocido en el argot futbolístico, que hoy inclusive se puede trasladar ya a la vida diaria, no solamente de los manavitas, sino de todos los ecuatorianos. Tú puedes encontrar ahí el 11 ideal, obviamente con la perspectiva y el prisma de un estudiante. Ustedes quieren ver el mundo arder, ¿no? Como ya han decretado el 11 ideal en la historia del fútbol ecuatoriano. Tenemos buenos chicos aficionados a la publicidad y al marketing. Claro, quieren ver el mundo. Queremos vender. Es como hacer el ensayo que tú puedes encontrar en una de las páginas. Escribimos ensayos y eso es difícil. En ensayo en el fútbol, ¿cuándo lo hemos localizado? Pero hicimos el intento de hacer un ensayo argumentativo cumpliendo lo riguroso que es escribir ensayos. ¿Tú estás de acuerdo con esta alineación? Sí, se me quedan algunos, ¿no? ¿Sí? Porque esa alineación fue obviamente tomada en cuenta todos los consensuada. Claro. Obviamente, por ahí yo quisiera que esté Ítalo Estupiñán. Posiblemente, ¿no? Posiblemente, un jugador no tan conocido. Tendría que llevarle a la banca a Spencer. O sentarlo a Delgado. Obviamente. El 11 ideal de Ecuador, solamente para su reflexión. En la historia del fútbol ecuatoriano, José Francisco Ceballos, Iván Hurtado y Olger Quiñones, Capurro y Ulises de la Cruz, Obregón, Polo Carrera, Antonio Valencia, Alex Aguinaga y arriba Agustín Delgado y Alberto Spencer. Se acerca mucho, ¿no? Se acerca mucho a lo que creo que está dentro del balance, el equilibrio nacional. Ahora fíjate, lo que pasa es que es muy complejo y por un problema que tú mismo lo has apuntado, recordarnos o darle el valor que en su momento tuvo, no sé, Vicente Lecaro, Luciano Macías, ¿no? Gente que no está en la década de los 80s o en la década de los 90s, sino que en realidad tuvo ya un precedente y que posiblemente los ubican como, no sé, el mejor central en la historia del país, los mejores arqueros. Exacto. No sé, yo pensaría también lo de Morales, pero en fin, esta es una alineación que se acercará y que me atrevería a decir que en un 80% se apega a un consenso nacional entre los entendidos del deporte. Obviamente, y justamente el objetivo de hacer este documento era lo que estamos realizando, un elemento de discusión y análisis. Claro. Como tú puedes ver en la portada, está la entrevista un referente en Liga de Quito, de apellido Tobar, sí. comparado en sus épocas con el mismísimo Ulises de la Cruz. Entonces también son datos, ¿no? Que es que la historia sí juega al fútbol aquí en el Ecuador. Como tú dices, tantos nombres se quedaron. Podremos tener 4 o 5 alineaciones. Sin embargo, es el proceso de discusión que debe tener el fútbol en espacios como este, obviamente. ¿Qué nos quieres contar del cuento? Este es el cuento, me voy acá, Mi primer mundial, que también fue presentado. Es un cuento para niños, ¿no? ¿Qué es lo que podemos conocer antes, no sé si de comprarlo, conseguirlo, no sé cómo se puede distribuir entre los curiosos de estas publicaciones? Sí, Mi primer mundial es esa reflexión de hacer lo mejor posible, de ganar todos los días un mundial. La inspiración de este cuento surgió, siempre tuve la idea esa de contribuir a los niños, porque creo que también se merecen ellos conocer el lado, que saben, ¿no? Obviamente el lado positivo del fútbol, pero que genera valores. El mundial anterior en Rusia, la Conmebol hizo
su casa en Moscú, la casa de la Conmebol. Entonces, invitados de renombre mundial, latinoamericanos, Severo Almeida, Maturana, exjugadores como Farid Mondragón, etcétera. Y llegaron a una conclusión increíble que yo me quedé pero realmente perplejo frente a esa situación, que la evolución del fútbol de Latinoamérica es con educación. Y se analizó país por país. Lamentablemente no estuvo un representante ecuatoriano en ese simposio que hubo en Conmebol en el Mundial anterior. Y generaron ese tipo de debate, ¿no? Que el fútbol, la evolución, las divisiones formativas necesitan ir acompañadas de elementos educativos. Entonces, todas esas ideas yo lo pude plasmar en un documento auspiciado por el Instituto de Fútbol, que se reúnen 11 historias. El cuento en sí son 11 historias. 11 historias. Como los 11 jugadores que tenemos dentro del campo de juego. Y la mayoría de esas historias tienen relación con una posición dentro del campo de juego. Está el arquero, el defensa central, el delantero. Narra en sí la historia de Lupo, nombre que le hemos puesto a mi equipo de trabajo a esta historia. Que muy simbólico. Haciendo además, alusión, ¿no? obviamente, al gran Lupo Zenén Quiñones Cheme, ¿no? El tanque de Muisne de los 80s y 90s. Una historia que marca, la historia de la mayoría de jugadores de élite actualmente. De deportistas. Quizás, ¿sí? Claro, obviamente. Del barrio chico, de las villas miseria, etcétera. En Ecuador también. Que tiene la posibilidad de estudiar este niño. Y va a la escuela y juega fútbol. Juega fútbol y va a la escuela. Nunca se alejó de los estudios. Y al final, tal vez no ganaremos el mundial, pero pudo jugar, pudo tomar en cuenta las decisiones, respetó al rival. Hay una historia, hay un cuento que dice señor árbitro. Un personaje en el fútbol que yo pienso que jamás fue tomado en cuenta por un elogio, en la mayoría de veces. Aquí sí, porque le respetamos la decisión. Es que el deporte, el juego es un fútbol que debe continuar. Y ganamos el mundial porque escuchan al director técnico, siguen en la escuela. Yo pienso que los ecuatorianos debemos ganar los mundiales todos los días de cada instante. Sin duda, el último cuento es la final del mundial, ¿no? Exacto. Cuentos cortos, y al final se escriben algunos valores como el respeto, el compañerismo, la humildad, la empatía, la solidaridad, el amor, el trabajo en equipo y la tolerancia, ¿no? Es como el tronco para el equipo de fútbol. Así es. Para su éxito. Es que el éxito del futbolista es pensar individual y actuar global. Una toma de decisiones que te permita saber en segundos dónde va a ir el esférico. Y eso lo dice Camus. Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, escribió y ganó tantos premios y reconocimientos por el fútbol. Que todo lo que él sabe de la vida lo puede ver dentro de un campo de juego. Y te estoy hablando de un Nobel de Literatura. Completamente, claro. Entonces el fútbol nos da Curioso esa de los posibilidad de llegar a todas las formas y fondos de lo que tiene la sociedad. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los estudiantes, de los futuros directores técnicos, al lograr plasmar esta revista, este producto final, este entregable de su curso? ¿Qué aprendieron? Hicieron varias entrevistas, se involucraron en la redacción, en lo que es la segmentación de un producto como una revista. ¿Con qué te encontraste en el desarrollo de este formato? Este documento, obviamente planificado, porque así debe ser la educación superior, verse en el plan docente, de cumplir los objetivos. Obviamente en el trayecto te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Trabajo en equipo primordialmente, porque había personas que dan su plus adicional. Es decir, un estudiante tuvo la facilidad de tecnología, otro tiene la facilidad de llegar a entrevistas, al profe Guerra, etcétera. Entonces, es un trabajo en equipo que pude yo palpar y nos íbamos evidenciando semana a semana el avance, ¿no? ¿Sabes qué? Esto de acá me parece que hay que moverle, rectificar, o dejamos para la siguiente edición. Me encontré con esos gratos. Es un trabajo interesante. También, como todo en la vida, ¿no? Y como en el fútbol también, que había datos ya de desesperación, que profe, no hacemos, que el editorial no está saliendo bien, más estética obviamente nos debe faltar porque es la primera edición. Vamos a elegir bien el nombre, vamos a consensuar, ponemos en la pizarra, damos los argumentos, porque si yo traigo un nombre del extranjero, pienso que esta revista en México creo que hay una similar con un nombre parecido. Correcto. Entonces, ¿por qué no creamos algo, diseñamos? Doy mi punto de vista.
Y eso es el trabajo en clase también, la comunicación, llegar a un consenso pero argumentado. Si no, obviamente íbamos por el mejor nombre más que venda, pero la situación era esa. Me encontré con gratos experiencias como la primera hoja, en donde hay un mini cuento, ya una reflexión que hace un estudiante del barrio. De que el que no metía el gol no ganaba, mete gol gana. Y que cuál era el triunfo, cuál era el premio, el trofeo, ir a la tienda a tomar colas gaseosas. Y lo está ahí tomado en cuenta como una historia, yo diría, casi literaria, cumpliendo esos requisitos del protagonista, antagonista. Entonces descubrí ese talento que yo me aspiro, ¿no? A que futuro verles dirigir y que tomen en cuenta todo lo que hemos venido desarrollando en algún momento de su entrenamiento. No sé si un partido oficial, pero de su entrenamiento diario sí. Muy bien, queremos agradecerte, Javier, por esta contribución, por tu tiempo, por contarnos acerca de lo que están haciendo en función de la literatura deportiva los estudiantes del Instituto de Fútbol de la Federación, futuros directores técnicos y que dentro de su pensum, de su malla, deben cumplir precisamente estos requisitos como son la expresión oral, la expresión escrita y parte de lo que se ha cosechado de ese trabajo en la revista Gol Gana y este libro de cuentos, Mi primer mundial, de tu autoría. Bueno, me imagino que tendrás algunos proyectos y muy a corto plazo porque esto es quizás la mejor muestra de que el trabajo con los chicos se está llevando a cabo, ¿no? Así es, estimado. Yo soy muy agradecido cuando hay espacios y hablar de fútbol, del juego limpio, ¿no? El fútbol es para ustedes los analistas, es otra situación. Pero el fútbol también tiene su lado humano, su lado educativo. ¿Cuál es mi proyecto con este mismo cuento? El siguiente paso, como lo estamos haciendo ya, llegar a las escuelas de manera gratuita. Pude hacer ya en un colegio fiscal acá, en donde pudimos entregar unos ejemplares y trabajar con el docente para que él se dé cuenta que sirve como herramienta educativa. Uh-huh. Entonces, mi proyección es de ese futuro y obviamente no tengo masificar. Y si es de manera gratuita, mucho mejor, aunque ese ya es un tema que le compete a todas otras personas. Con todo gusto, tú me preguntaste hace minutos dónde lo pueden conseguir. Así es. Tengo yo unos pocos ejemplares, que con gusto, si alguna escuela de fútbol, alguna escuela normal lo desea tener, pues dejaré mis contactos acá para que lo hagan. Yo gustoso sabré entregar y más de eso, poder hablar con los niños de esto, poder indicarles que se puede estudiar y jugar al fútbol. Y considero yo, tomando las palabras de Osorio, ¿no?, técnico colombiano, que el que estudia es el que tiene mayor capacidad de tomar decisiones dentro del campo de juego. Y eso es lo que se aspira realmente. En una sociedad como la nuestra actual, considero que el conocimiento, la educación, sí nos va a librar de bastantes cosas. Muy bien, es Javier Carrera, ¿no? Licenciado en Lengua y Literatura, máster en Educación, docente del Instituto de Fútbol de la Federación. Nos vamos a ir ya a la pausa informativa con esta cita que tú has elegido para el libro de cuentos. Dice, pronto aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga, ¿no? Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser siempre lo que se dice derecha. Albert Camus. Gracias por tus palabras, por tu tiempo y por esta contribución a la literatura del deporte, Javier. No, gracias a ustedes. Encantado. Y a las órdenes en todo momento. Gracias. Javier Carrera, nuestro visitante de hoy, contándonos acerca del libro de cuentos, Mi primer mundial, la revista Gol Gana, de los estudiantes del Instituto de Fútbol de la Federación, en esta contribución, en esta idea, ¿no?, en este emprendimiento por escribir, por mantener la memoria viva a través de las letras. Universal Deportes.